Ok, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la guía de Skyrunner para Game Masters. Hoy vamos a ver la tercera sesión de esta guía, de este taller. Gracias a Tirando Roll de Central Dungeon por prestarme esta plataforma para poder hacer este curso. Bienvenidos a todos. Vamos a recordar. Entonces, hasta ahora, hoy, en el capítulo de hoy vamos a ver las campañas. Ahorita les voy a explicar varias cosas relacionadas a eso. Poco a poco hemos ido avanzando, lo dicho, para mí es como ir construyendo una pirámide, bloque por bloque, desde abajo hacia arriba, y vamos viendo lo que es un juego de rol. Ya vimos hasta ahora varias definiciones. Aquí está un resumen rápido. Un juego de rol es un juego interpretativo, narrativo, o sea, sí, lleva cierta narración y cierto nivel de interpretación que tienen que hacer cada uno, donde uno o más jugadores desempeñan un determinado rol, papel o personalidad. Puede ser, me gusta esta definición porque uno o más puede ser un jugador realmente, no es necesario que sean una party completa. De ahí vimos que un sistema de rol es un set de reglas que nos permiten evitar conflictos. Yo les recalqué mucho esto. Todas las reglas que vamos a ver o que puedan ver sobre rol, su principal objetivo es para evitar problemas estilo los juegos de niños, cuando decían, no, pues yo te disparé. No, 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 no me disparaste, yo lo esquivé. No, 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 sí te disparé. Las reglas en un juego de rol permiten evitar este tipo de conflictos, que todas las situaciones que se están narrando sean lo más claras y justas posibles. Luego tenemos que los tiros de dados, continuando esto mismo, sirven para lidiar con la incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Cuando no sabes si algo sucede o no, o si va a suceder bien o no. Los tiros de dados sirven para resolver esto de una manera justa. Lo contrario de los tiros de dados suele ser arbitrariedad, que alguien diga si pasa o no porque esa persona lo decide. Entonces los tiros de dados ayudan para dar esa sensación a los jugadores de que esto está resolviéndose de una manera justa y honesta, digamos. Luego vimos la clase pasada también que las hojas de personaje contienen estadísticas y otros datos que permiten hacer que cada personaje sea diferente. Con lo que mencioné ahorita, los tiros de dados, por ejemplo, no importa si tienes un personaje muy fuerte o muy débil, si el resultado se reduce al azar, pues da igual, ¿no? Las estadísticas permiten modificar estos tiros para que si tu personaje es más fuerte, tenga más probabilidades de hacer algo que requiera fuerza. O si es más inteligente, tenga más probabilidades de lograr con éxito algo que requiera inteligencia. Y así, vimos varios datos que contienen una hoja de personaje normalmente y específicamente la de Dungeons and Dragons. Y por último, recuerden que les di lo que es para mí mi regla dorada, de que todas estas cosas que vamos a ver son herramientas que van a estar al servicio del juego y no al revés. Y utilizo la palabra juego porque depende de cuáles sean sus prioridades de ustedes. Si, por ejemplo, el juego es para divertirse, todas estas herramientas tienen que servir para que se diviertan. Si quieren contar una historia, para que la historia salga lo mejor posible. Si quieren que todo gire alrededor de ustedes, está al servicio de ustedes en Game Masters. Si quieren que gire alrededor de los jugadores, está al servicio de los jugadores. De lo que sean las prioridades de ustedes, estas herramientas tienen que servir para eso y no al revés, porque hay muchos que siguen las reglas a pesar de que muchas reglas les estorban para lo que ustedes quieren lograr, o hay reglas que no les resultan divertidas. Entonces, recuerden, ustedes como Game Masters tienen control de qué quieren utilizar y qué no. Todo esto, déjenme ver si no han llegado más participantes, porque ya no veo la opción. Denme un segundito. Ahí ya encontré. Iván, sí va llegando otro. Ajá. Entonces, continuando. Eso vimos la sesión pasada. Si hay alguna duda respecto a la sesión pasada de los que no pudieron venir, por favor, primero pónganse al corriente del video. Si alguno tiene una duda que sí estuvo y que quiere recordar algo, pueden preguntarme en el chat. Y ahorita lo resolvemos. Mientras voy a continuar con la explicación, pero con confianza escriban la pregunta. Entonces, hoy vamos a ver algo muy interesante. Ya tenemos el sistema que nos va a permitir conectar a los jugadores con el mundo que nosotros vamos a crear maravillosamente. Ahora falta generar ese mundo, ¿no? Precisamente. Hoy vamos a ver varias opciones respecto a eso, porque
A diferencia del tema pasado, que se puede reducir en partes muy sencillas y específicas, lo dicho, todo lo de los dados se puede reducir a un objetivo sencillo, todas las reglas se pueden reducir a un objetivo sencillo. La parte narrativa es lo contrario. Son cosas muy simples que si las intentas reducir cada vez se amplían más. Entonces voy a intentar mantenerlo lo más simple, específico posible para que no se me pierdan y para que yo mismo no exagere en la explicación. Pero nótese que el tema de hoy básicamente podrían darse cursos y cursos completos de esto, porque involucra narrativa, involucra escritura, involucra creatividad. Entonces, por ejemplo, hay carreras completas que se basan en escribir historias. Entonces, esto no es cualquier cosa, pero lo dicho, recuerden que vamos a ver esto desde el punto de vista de un principiante, de alguien que apenas empieza en lo que es un juego de rol. Ay, no se movió esta. Porque ya no me veo. Bien, en fin. Entonces, vamos a ver esto hoy y vamos a empezar por una parte muy sencilla, que es cómo elegir un escenario. El escenario va a ser donde se desarrolle toda la trama, lo dicho, va a ser el mundo que vamos a crear cada quien. Yo me gustaría dividirlo en dos opciones principales, que sería elegir un escenario ya existente, que para eso tienen, lo dicho, cualquier mundo creativo ya que ya alguien haya desarrollado. Puede ser historias de ciencia ficción, de fantasía, de misterios, pues de Harry Potter, Star Wars, películas, series, Juego de Tronos, puede ser, incluso, por ejemplo, Breaking Bad, lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les guste puede ser el escenario de un juego de rol, porque lo dicho, no me gusta esa falsa idea de que los juegos de rol tienen que ser fantasía a fuerza. No, puede ser lo que ustedes quieran. Incluso, por ejemplo, si les gusta, yo qué sé, la película del Planeta del Tesoro, eso puede ser un juego de rol. No, no el Planeta del Tesoro, el Tesoro Escondido, donde sale Nicolas Cage, también podría ser un juego de rol. Lo que ustedes quieran puede ser un juego de rol. Entonces, todos esos mundos los pueden utilizar para hacer un juego de rol y les ahorra ciertos problemas. Pero por otro lado, lo dicho, tienen completa libertad. No es necesario que se apeguen a un mundo que ya existe. Pueden crear uno completamente original, tiene sus comillas, pero pueden crear uno completamente creado por ustedes. Eh, cada una de esas tiene sus pros y sus contras. Vamos a empezar por eso. Vamos a analizar primero el de escenario existente, lo cual viene siendo básicamente un fanfiction. Para los que no sepan qué es fanfiction, es un trabajo de ficción, lo dicho, algo igual normalmente basado en estas historias, pero hecho por un fanático en vez de por el autor original o por los autores originales. Entonces, en este caso, en el caso de los juegos de rol, pues como la mayoría de ustedes, me imagino, no son los encargados de este mundo que están creando, sino van a tomar uno ya existente. Ustedes serían básicamente fanáticos creando material. Va a ser esto un fanfiction técnicamente, con todo lo que esto conlleva. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de utilizar un mundo ya existente es que es muy fácil de usar. Requiere, requiere menos trabajo. Pueden ustedes invertirle todo el esfuerzo que quieran, pero no es un requisito. Es más fácil de usar porque ya tienen varias historias, varias temáticas ya establecidas, varios personajes, facciones, todo eso. Muchas historias ya lo contemplan en su construcción de mundo. Y la segunda gran ventaja que tienen es que tienen mucha resonancia. ¿A qué me refiero con resonancia? Es una palabra que he visto utilizada en el diseño de juegos. Resonancia en este caso representa qué tan fácilmente una idea llega a la mente del jugador. Por ejemplo, si yo estoy creando mi mundo ficticio original, tengo que hacer establecer cuáles son los malos y por qué, y etcétera, etcétera, etcétera. Aunque, digamos en el ejemplo, por eso puse esta imagen, este ejemplo me gusta mucho en Star Wars. Están haciendo un juego de rol de Star Wars. Si llega un personaje y saca un sable de luz rojo, los jugadores van a entender que es un villano porque ya tienen ese conocimiento de Star Wars, de que todos los personajes enemigos
suelen utilizar sables de luz rojos. Los sables de luz rojos pertenecen a los Sith y ellos son malos, la. O sea, se saltan muchísimos pasos, ya tienen un atajo básicamente. Eso ayuda muchísimo en lo que van a hacer. Las desventajas que tienen es que un mundo ya existente es más restrictivo. Muchas veces no pueden meter las cosas que ustedes quieran. Puse la imagen de Star Wars en esta diapositiva porque me encanta como ejemplo de todas estas ventajas y desventajas y podemos irla analizando. Lo he dicho, lo fácil de usar y la gran resonancia, ya lo mencioné, es fácil ver si alguien tiene un sable de luz azul, que es heroico, si alguien tiene un sable de luz rojo, que es un villano, etcétera, etcétera. Pero ahí va lo restrictivo, por ejemplo. Imagínense que normalmente les gusta el concepto a ustedes de las brujas que convierten a los enemigos en un sapo. Suena muy chistoso y es muy divertido en varias historias donde salen, pero no lo pueden utilizar en Star Wars porque no hay nada planteado como eso digamos, en la temática, en el trasfondo de lo que es Star Wars. Les restringe qué cosas pueden utilizar y qué no. Digamos que quisieran utilizar una raza parasitaria estilo el Flood de Halo. No pueden porque tampoco existe en Star Wars y tiene sus implicaciones y la. Hay muchas cosas que el elegir un mundo ya existente les restringe, cosas que suelen ser normalmente de otros géneros, por ejemplo, y pueden incluirlos, pero a algunos va a costar mucho trabajo o otros de plano va a sentirse que está fuera del lugar. Eh, Otra desventaja que tiene es que requiere que los jugadores tengan cierto nivel de conocimiento del material. A cierto punto, incluso yo diría que tienen que pedir que los jugadores les guste también, sean fanáticos si se puede. A veces funciona cuando no es, pero muchas veces es más divertido cuando ustedes masterean en un mundo ficticio que otros jugadores ya conocen, porque así todos tienen sus ideas de lo que les gustaría hacer y de qué sí queda en este mundo. Eh, pero lo dicho, lo marco con una desventaja, porque si, por ejemplo, si algún jugador no conoce Star Wars, a lo mejor es amigo de ustedes o les gustaría que juegue, pero tienen que ponerlo a ver las películas o tienen que ver las series o si alguien hace algunas referencias, tienen que estarlas explicando. Eso es un poco más complicado, es un requisito adicional que normalmente otros tipos de escenarios no conllevan. La siguiente desventaja que coloqué es la frase difícil de controlar. ¿A qué me refiero con eso? Es una frase que suena medio compleja, ¿no? Mm, A difícil de controlar, me refiero a que el hecho de que viene basado en el punto de arriba, el hecho de que los jugadores también tengan un conocimiento de este mundo que ustedes están utilizando, quiere decir que si ustedes intentan inventarse algo, los jugadores lo van a detectar y muchos puede que no les guste, puede que se les salga de control. Hay muchos jugadores, y eso lo vamos a ver en las sesiones más adelante, que llegan al punto en el que intentan adelantarse al Game Master. Por ejemplo, un ejemplo, pues no se me ocurre, pero en Star Wars lo podrían ver no tanto en juegos de rol, sino en los fanáticos, en cómo reaccionan ciertas películas. Por ejemplo, en la trilogía más reciente, utilizan el poder de la fuerza para revivir, para evitar que alguien muera. Los fanáticos en ese momento explotan porque contradice lo establecido, no estaba establecido así, no se puede, empieza a haber muchas quejas. A nivel juego de rol, lo dicho, si están manejando jugadores que son fanáticos de este mundo que ustedes eligen y ustedes quieren hacer algo diferente, puede que los jugadores no los dejen porque no queda con esa temática. Es decir, ustedes no tienen ese control sobre el mundo. A eso me refiero que puede ser difícil de controlar, tanto a la ambientación como a los jugadores. Y por último, la desventaja de todo esto lo cerraré diciendo como que puede ser problemático. Todo esto al final puede ser problemático. Puede, les da o sea, conlleva restricciones, conlleva que tienen que seguir un canon. A lo mejor, si es una historia muy establecida, no pueden meter ustedes personajes que sonarían divertidos porque contradicen la historia establecida. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Star Wars, quieren hacerlo en la historia de la 4 porque es la original y la.
y quieren que sus jugadores se enfrenten a un enemigo muy poderoso. Vamos a crear un señor de los Sith. Ahí los jugadores podrían decirles, espera, pero no se puede porque ya hay dos, está Darth Vader y está el otro. O si ya hay una historia, pueden decir, ¿qué tal si yo destruyo la Estrella de la Muerte? Técnicamente rompe la linealidad de la historia que ya existe. Todo esto puede ser problemático si no tienen cuidado. Por eso, cuando maneja un escenario existente, es muy fácil de usar, pero por otro lado tienen que tener cuidado con qué tanto se acercan al material original, porque mientras más se acerquen, más restricciones van a tener y más problemas de este tipo pueden tener. Un ejemplo serían los anillos de poder. Algo así, pero quizá lo veamos algo parecido más adelante, o a lo que creo que dices. En fin, eso es con un escenario ya existente. Por otro lado, ¿qué tal con un escenario original? Se me olvidó cambiar el título. Con un escenario original, diseñado por ustedes mismos. Pueden crear entonces lo que quieran. Las ventajas, de nuevo, son de dos ventajas muy grandes. Completa libertad creativa. Todo lo que mencioné en el anterior, aquí se pierde. Pueden, si quieren meter a que alguien tiene poderes de la fuerza, ¿por qué? Porque es su mundo, pueden crearlo, no hay problema. Pueden meter que haya hechizos para convertir a la gente en sapo, también pueden meter robots si quieren, pueden meter el poder de la amistad, pueden meter el control de los elementos, como en Avatar, pueden meter lo que ustedes quieran porque es su historia, tienen completamente control, pero no solo lo vean como los poderes, sino, por ejemplo, pueden crear las facciones que ustedes necesiten, las naciones que a ustedes les sirvan, los escenarios, puede ser desértico, puede haber icebergs, puede haber volcanes, lo que ustedes quieran. Completo control de todo el mundo. Eso suena fantástico, suena maravilloso. Lo dicho, por eso en la primera sesión yo los presentaba como algunos de ustedes incluso se podrían ver haciéndonos como los dioses de esta creación que van a realizar. La desventaja que esto tiene es que va a requerir mucho esfuerzo y es como la cantidad de esfuerzo que requiere es en contraposición con que tantas cosas quieran meter. Si van a hacer un universo, por ejemplo, muy vago, digamos, por ejemplo, si yo les dijera ahorita, pues están en una época medieval, en un castillo, podría inventarme las cosas que quieran y más o menos se entiende, pero si quise, no, es que ya hay dos naciones, están en guerra, tendría que ponerme yo a pensar por qué hay dos naciones en guerra, qué los llevó a entrar en guerra, qué tácticas están utilizando unos contra el otro y cómo afecta eso a los jugadores. A lo mejor los checan cuando quieran pasar los bordes o que no puedan pasar con armas. Empieza a tener muchas implicaciones y todo eso empieza a requerir un mayor esfuerzo esto lo va a requerir que lo planifiquen con anticipación. Si ustedes son de las personas, porque dirían a muchos frikis como yo les gusta pensar, pasarse el tiempo divagando en cómo sería un mundo de creativo que ustedes desarrollen, si tienen ese world building como hobby, como dice Daniel, pues se les va a hacer más fácil todo esto. Pero si no, van a tener que planteárselo muy bien para poder meter ahí a sus jugadores. Aún así, quise poner esto así porque es como la desventaja y la desventaja. Pero lo dicho, volviendo todo a hacerlo a lo anterior que dije, esto está al servicio de ustedes y no son dos opciones. A pesar que yo lo marqué ahorita, no son una o la otra. Como todo, a mí me gusta manejarlo como un espectro. Pueden estar desde un extremo hasta el otro o cualquier lugar de en medio. Veamos un ejemplo o varios ejemplos, el mundo de, hay mundos que son mundos ya establecidos con sus historias y sus reglas, pero que son muy vagos al mismo tiempo y que les permite crear sus historias encima sin ningún problema. Por ejemplo, eh, comparación con Star Wars, lo que mencioné hace rato, El Señor de los Anillos, el ser fantasía, tiene un mundo en que podrías hacer una historia completamente alejada de la historia del Señor de los Anillos y quedaría. Star Wars también, pero lo dicho, podrías hacerlo en otro planeta con otras facciones diferentes, y decir, nada más, por ejemplo, si se encuentran una espada, es la espada de las minas de Moria de no sé quién. O sea, pueden utilizar mundos ya existentes, pero solo para usar como referencias, para darle más sabor a su propio mundo, sin realmente tener que meterse de lleno en ese mundo. Por otro lado, por ejemplo, imagínense mundos como Hora de Aventura, que tienen tantas cosas establecidas que podrían inventarse cualquier cosa ridícula que quisieran y sonaría que quede.
Por ejemplo, podría hacer una historia yo en un mundo de Hora de Aventura y decir, ah, pues mis personajes son estos y van a ir ahorita al reino de chocolate, donde vive el rey, el rey de chocolate con nariz de cacahuate. Eh, Pueden inventarse lo que ustedes quieran, básicamente, y no sonaría fuera de este mundo. Hay mundos que son tan vagos o más bien tan abiertos en su construcción que pueden ustedes utilizarlos sin problemas, sin meterse en muchas complicaciones. Eso es una ventaja de ciertos mundos, incluyendo, por ejemplo, no todos los mundos tienen que ser mundos de ficción. Puede ser el mundo real, por ejemplo, en diversas épocas. Pues esta imagen es de la película de Tu Nombre, porque, por ejemplo, esa historia está basada en el Japón de una época moderna muy específica. Es una versión muy realista y ponen los elementos fantásticos encima de esa historia y no chocan. Ustedes pueden hacer lo mismo y si se fijan, es muy utilizado en el género que se conoce como fantasía urbana, utilizar el mundo real en alguna época y meterle fantasía de alguna forma. Por ejemplo, imagínense, aprovechando lo dicho el puente, decir que están en la época de la revolución y que son guerreros revolucionarios y ahí su historia sería ficticia, pero el mundo igual adquieren los beneficios de utilizar un escenario ya existente. Ya saben cuáles son los revolucionarios y a quiénes se enfrentan. Con conocer un poco de historia ya sabrán qué facciones pueden meter y qué batallas podrían colocar. O por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, la época, si se quieren ir más antes, la época, digamos, casi mitológica de las épocas egipcias, nórdicas, griegas, de monstruos y dioses, todo eso. Son digamos, historias que vienen de la vida real, pero ustedes las pueden también tomar como escenarios. Y también cuando hacen eso suelen no meterse en tantos problemas porque suelen estar adyacentes en las historias. Por ejemplo, si yo hiciera una historia basada en griega, donde mis personajes, perdón, en griega, en Grecia, donde mis personajes se enfrentan a una Hydra, es más difícil. Habría jugadores que les dirían, no, pero es que solo había un Hydra. Ah, sí, pero esta es otra. Y ya, o sea, es mucho más fácil justificar los cambios que ustedes realicen a estos mundos. Así lo dicho, esto es un espectro, como siempre, y pueden pegarse tanto a la visión de un mundo que tenga el autor original como ustedes modificarlos. Y ahí va algo, por ejemplo, algo que a mí personalmente me gusta hacer mucho en mis campañas, porque se me hace divertido tanto conmigo como con mis jugadores. Me gusta mexicanizar los escenarios. Van a decir, ¿qué? Por ejemplo, tuvo una historia que es basada en un libro de Dungeons and Dragons, vamos a ver eso en unos momentos más adelante, donde Shrek es un buen ejemplo, qué bueno que dices, Ángel, Shrek es un buen ejemplo de lo que voy a explicar de mexicanizar una historia. Los puse, estamos haciendo una historia de Dungeons and Dragons, de un libro que ya existe, en una ciudad que se llama Waterdeep, donde tiene sus cosas ya establecidas y eso. Ah, bueno, pero yo empecé a introducir elementos propios de esta cultura para que se sintiera, para yo poderle dar más vida a esta ciudad. Hay puestos de tacos, hay comida mexicana, ellos así quisieron abrir su propia taquería. Los policías empecé a tomar también ciertas cosas de México, como los acentos, los manerismos, incluso la manera en que aceptan ciertos pagos por cosas que no deberían. Este, Empecé a meter cosas de política también mexicana para explicar todas las reglas de burocracia que tenía este mundo de por sí. Ese tipo de cosas a mí me gusta hacerlos porque les da también más vida. Esto lo he dicho, estoy tomando un escenario existente, pero estoy modificándolo para mis gustos. ¿Por qué Shrek es un ejemplo? Porque si ven la traducción al latino en comparación con la original, mete muchos localizaciones, como por ejemplo, Burro viene buscando tamales o menciona tamales o atole, menciona historias mexicanas, porque lo dicho es este actor, Eugenio Derbez, habla de muchas cosas mexicanas que hacen que la historia se sienta, ah, sí, cierto, también se me antojan unas tamales, o unos tacos de chicharrón, creo que en algún tomo menciona. Hace los mismos chistes, pero los hace con ciertas palabras y frases que hace que se sientan, al ser, digamos, culturalmente más cercanos a nosotros, hacen que se sientan más divertidos. Eso es una herramienta que ustedes a la hora de hacer sus escenarios también pueden utilizar. Pueden utilizar una historia que ya exista y cambiarla como ustedes quieran, mezclarlas. Lo dicho, lo que mencionaba hace un momento, lo que hacen muchos en fantasía urbana,
como de me llamó mucho la atención cuando oí por primera vez de que había un libro que Orgullo y Prejuicio y zombies, y era esa misma historia, pero le agregaban una capa de historia con zombies. O ¿cómo se llama? Hay una de un político importante en la historia de Estados Unidos, pero que es cazador de vampiros o de hombres lobo. Suelen hacer muchos tipos de historias y podrían mezclarlo así. Imagínense, combinando dos ejemplos que di anteriormente. Imagínense una historia de la revolución, pero con hombres lobo. O sea, le pueden añadir elementos a ustedes a la historia que quieran crear. Y todo eso está permitido, lo dicho, hasta donde ustedes, ándale, Lincoln, cazador de vampiros, esa es la que quería decir. Lo dicho, todas esas cosas de la creatividad o que puedan ustedes inspirarse en historias, libros, películas, series, lo que quieran, son herramientas que ustedes tienen a su disposición. Recuerden la frase que de Dorada para mí. No tienen que estar, no tienen ustedes, no están ustedes obligados a utilizar todo esto. Son herramientas que ustedes tienen a su disposición que pueden utilizar si les sirven. Si no, pueden hacer lo que les sea más fácil y ya. Con eso basta. Entonces, hasta aquí, ¿algún comentario, duda, sugerencia, amenaza de muerte? En lo que tomo agua. Mm, creo que no, si no lo pueden escribir ahorita. Lo dicho, aunque sea atrasado, pueden escribirlo sin problema. Este, menciona Uriel, eso sí me saltes. En este caso deben parecerse a la realidad, los sistemas o geografía, o podría ser a gusto propio. En mi opinión, depende de, lo dicho, lo que habíamos visto en las clases anteriores, depende de la tonalidad que quieran darle a su historia. Por ejemplo, si su historia es más realista, pueden poner un lugar que sea muy volcánico, con alta actividad volcánica y como que tiene sentido. Pero no pueden, por ejemplo, un volcán que escupe chocolate porque eso no tiene sentido en el mundo real. Pero en cambio, si están haciendo una historia de fantasía un poco más ridícula, se están tomando las cosas más por diversión, pues sí pueden poner volcanes de chocolate porque, ¿por qué no? Realmente depende del tono que ustedes quieran ponerle, pero pueden inventarse cosas, inventarse lo que ustedes quieran. Puede ser un mar que sea de lava completamente porque es en un lugar muy caliente o un desierto yo qué sé, un desierto donde la arena es de color negra y nunca sale el sol. Pueden inventarse lo que ustedes quieran realmente dependiendo el nivel de realismo que quieran utilizar. Mm, Ahora que recuerdo, menciona Ángel, ahora que recuerdo cuando jugaba en la universidad, los jefes con los que nos enfrentamos eran los profes más difíciles. Se imaginan una batalla épica con su profe de cálculo. Es un buen comentario de lo que les digo, de adaptar la historia a cosas que ustedes entiendan. Imagínense eso si quisieran basar el orco, que es el enemigo de la historia, en su jefe porque les quema. Podría ser eso. O al revés, y con políticos reales o con que su jefe les parece buena persona y lo meten como NPC, cosas así. Pueden realmente jugar con este tipo de cosas. Entonces, las campañas como Las Minas de Fandelverse o Curso Strat son como una novela que puedes usar, que convenientemente tienen peleas y escenarios que se pueden usar para rolear. Exactamente. Vamos a pasar a eso en el siguiente punto. Porque, como menciona Ben, hay historias ya prehechas. Lo he dicho, yo me voy a estar basando en las de Dungeons and Dragons. Existen ya varios libros que son historias prehechas. Realmente hay algunos que son más fáciles de seguir que otros, pero como principiantes yo les recomendaría empezar con una de estas. El detalle es que, como dije desde el principio, para este taller no les quiero pedir nada, no necesitan comprar nada. Todos estos libros se compran. No quiero meterme en, digamos, en cosas legales de si está bien piratearlos o no, pero normalmente estos libros se compran. ¿Y qué pasa si no quiero comprarlo? Ah, lo que vamos a ver a continuación va a ser cómo desarrollar una historia siguiendo el esquema de uno de estos libros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué recomiendo estos libros a jugadores que inician? Mm, Hay varios tipos de campaña, ahorita los vamos a ver, pero cuando ustedes inician, si no tienen ciertos tipos de experiencia en ciertas cosas porque no es solo que de desarrollar historias, aunque ustedes ya hayan escrito algunas historias y eso, van a ver que la parte de
narrativa colaborativa de la que hablé antes, que es hacer esta historia en colaboración con sus jugadores, es un poco diferente de lo que es desarrollar una historia nosotros solos. Entonces, si no tienen una guía que los vaya llevando, esto se les puede complicar mucho. Hay algunos jugadores que desde el inicio les gusta aventar, perdón, algunos Game Masters que desde el inicio les gusta aventárselas y decir, no, pues ¿saben qué? Yo voy a ser el Game Master más chido y voy a permitirles que mis jugadores hagan lo que quieran. No voy a ser como en los videojuegos que no pueden, que a fuerza tienen que enfrentarse al jefe. No, voy a dejar que hablen con él o que le paguen para poder pasar sin pelear con él. Voy a permitir que ellos hagan lo que quieran. Y al hacer esto, lo dicho, al no tener experiencia, pueden perder las riendas de la historia y puede que esto se les salga de control muy fácilmente. Lo que es tener esta estructura que tienen estos libros, les permite tener más o menos un lineamiento de a dónde van a seguir. Normalmente, entonces, hoy vamos a ver cómo se componen más o menos estos libros. Y no lo vamos a ver solo hoy, sino en esta y en la sesión después de dos, o sea, de la siguiente, vamos, entre estas dos vamos a ver cómo se componen estos libros. Pero en sí, si tomaran uno de estos libros y lo abrieran, verían que cada uno tiene capítulos, como lo he dicho, como si fuera una historia donde se señala los puntos principales. Tomemos, para no hacerles spoilers de uno, voy a inventarme uno. Imagínense que es la historia del necromante Pepe, que es el Pepe el pepenador. Eh, Normalmente si abrieran este libro, digamos, vamos a llamarle la puerta del negromante, y lo abren, va a venir, unas recomendaciones de cómo llevar la historia y unos cuantos capítulos, normalmente alrededor de 5 o 6 capítulos dependiendo del libro. Y va a ser, primer libro, cómo se conocen sus personajes, qué los lleva a una aventura. Perdón, primer capítulo. Segundo capítulo, les pasa tal cosa y eso los va a alinear con la historia de Pepe. Tercer capítulo, Pepe les provoca algo en este escenario que va a hacer que los jugadores tengan que interactuar con ello. Cuarto capítulo, van a tener que rastrear qué pasó y todo eso y van a descubrir la fortaleza de Pepe. Quinto, van a llegar a la fortaleza de Pepe y van a atacarlo y enfrentarse a sus zombies y van a derrotarlo. Más o menos eso es una estructura que suelen tener estos libros. Y cada capítulo se va enfocando en ok, este es el objetivo del capítulo, ¿cómo lo vamos a hacer? No, pues los jugadores pueden van a llegar a esta situación, las opciones lógicas son esta y esta otra. Lo dicho, los libros están un cierto punto en medio entre los videojuegos y los juegos de niños, como ya he mencionado varias veces, en el que no van a ser tan restrictivos como un videojuego, no tienen que ser reglas específicas, pero tampoco van a tener la libertad de hacer lo que quieran, van a tener opciones porque tienen que llevar más o menos una estructura. Entonces van a decir, pues, por ejemplo, si atacan a los jugadores, ¿qué puede ser que quieran hacer los jugadores? ¿Qué cosas serían las más lógicas? Por ejemplo, que los jugadores se quieran defender, que los jugadores quieran contraatacar, que los jugadores quieran huir. Esas son de las tres más lógicas, ¿no? Estos libros les suelen decir, si contraatacan, van a derrotarlos y uno de los enemigos derrotados les va a dar esta información. Eso es bueno. Si se defienden, se logran defender, evitan el ataque y cuando llegue, por ejemplo, la policía a rescatarlos, uno de los policías les va a decir que en su investigación descubrió tal información. Lo dicho, es un camino diferente, pero los lleva al mismo punto. O por ejemplo, al revés, tratan de huir y al huir, terminan escondiéndose en un lugar donde alcanzan a escuchar que los que lo están siguiendo dicen esa misma información. Este es un concepto que vamos a ver que se llama modularidad. En un momento los vamos a ver. Eh, pero bueno, más o menos esa es la estructura de los libros. Ahora, antes de continuar con esto, me gustaría explicarles qué tipo de historias hay. Vamos a ver lo siguiente, que es a las historias en los juegos de rol se les suelen llamar campañas, parecido al término como en los videojuegos, porque no es
una historia como tal lineal. Ahí voy a hacer un paréntesis. Hay algo que he notado, dato que a ustedes les puede servir, porque he notado que muchos Game Master, aún con experiencia, no lo toman en cuenta. A pesar, ustedes al tener tantas opciones, pueden sentir que su mundo está siendo de mundo abierto. Lo he hecho como algunos videojuegos, porque va con el ejemplo que di hace rato, que muchos Game Master quieren sentirse desde el principio, no voy a ser muy chido y voy a dejar que hagan lo que quieran, y va a ser de mundo abierto, no va a ser lineal, no los voy a llevar por un caminito, va a ser lo que ellos quieran. Lo que tienen que tomar en cuenta, algo que diferencia y hace una distancia muy grande entre los videojuegos y los juegos de rol, es que los videojuegos normalmente se pueden repetir. Entonces, por ejemplo, si intentas un nivel y fallas y te mueres, lo repites y puedes probar varios métodos, puedes probar distintos caminos. Lo he dicho, lo que diferencia un videojuego de mundo abierto con lo que ahorita voy a mencionar es que bueno, digamos, la diferencia entre un videojuego de mundo abierto y un videojuego lineal es que en algún videojuego lineal tienes que pasar ciertos retos, pero siempre en el mismo orden. Pero en un videojuego de mundo abierto, pues puedes iniciar en el punto central, obviamente, y de ahí te vas a la izquierda. Y la siguiente vez que lo juegas te vas a la derecha, y la siguiente vez que lo juegas te vas hacia abajo. Puedes intentar varias cosas. En un juego de rol eso no se puede. ¿Por qué? Porque estas historias suelen ser algo que tienes que, a pesar de que les dan tanta libertad, lo mejor es experimentarlos una vez. Si hacen una historia digamos, con un grupo de jugadores y les gustó y quedó chida y la repiten, la siguiente vez como que se va a sentir menos especial, porque esta libertad lo que implica es que es una historia única que ustedes están desarrollando con estos personajes únicos que son diferentes, lo he dicho, aunque sea por cosas mínimas, pero que son diferentes a todos los demás que existen. Es una historia de ustedes. Y al volverla a repetir, ya no se siente lo mismo, esa sensación se pierde, o sea, pierde una de las grandes ventajas que tienen al hacer un juego de rol. Por lo tanto, permítanme, admito a alguien adentro, por lo tanto, no se den la idea de compararse con videojuegos de mundo abierto, porque eso no se da en los juegos de rol. Aunque ustedes, como Game Masters, al ver, digamos, el mecanismo detrás de la pantalla, vean que los jugadores pueden ir para cualquier lado, al final de cuentas los jugadores van a experimentar un camino lineal porque pues van a seguir una serie de eventos. Si se van para la izquierda y luego para la derecha y luego hacia arriba, va a ser una línea para ellos, porque no lo van a poder repetir de otra manera. Eso ya quedó establecido así. Entonces, me gustaría que se hicieran esa idea de no meterse con el concepto de linealidad y de mundo abierto que se maneja en los videojuegos, porque los juegos de rol es diferente. Todas las historias que experimenten sus jugadores van a terminar siendo lineales al final de cuentas. Incluso muchas veces cuando se meten en conceptos como es que pudieron hacer esto o pudieron hacer el otro, es un poco, no, ¿qué palabra usar? No les es muy útil eso porque, lo dicho, no es como un videojuego que te dice, te puedes ir por el camino de la derecha y te ahorras menos tiempo. Y la siguiente vez que lo intentes lo vas a intentar así. Es algo que si te dicen, pudieron haber hecho esto, pero no lo hicimos y ya pasó o sea, no sirve de nada que me digas eso. Normalmente sí mejor, en estos tipos de historias es mejor intentar ver hacia el futuro, cómo puedo volver a integrar esto. Mm. Pero perdón, eso fue un paréntesis que es algo que me gustaría que tomen en cuenta, pero no es importante ahorita. Probablemente lo retomemos más adelante. Volviendo al tema que sí es de ahorita, jeje, eh, en los juegos de rol tenemos lo que son campañas, lo hecho son historias lineales que van a manejar de diversos tipos. Y yo me las suelo dividir así como está en la pantalla. Está el one shot, que es una historia de una sola sesión, digamos. Está la campaña corta, suele ser de 2 a 8 sesiones, pueden ser 12, incluso 15, dependiendo de a quién le pregunten, varía dependiendo de la definición de corta, pero lo dicho, es una sesión que es una historia que pueden acabar pronto. Están las campañas largas, que van a tener que invertirle más tiempo, va a ser a lo mejor
un año, 2 años, pueden haber campañas muy largas, pero normalmente tienen un final en mente. Y están las campañas continuas. ¿Qué significa esto? Que no tienen una duración definida. Estas pueden continuar para siempre, básicamente. Y no es tan común esto, pero van a escuchar historias en blogs, en videos, en historias de la comunidad de juegos de rol, de gente que tiene una campaña con sus amigos que tiene 30 años que la están llevando y la siguen llevando. Eso se puede. Y también tienen que saber cómo planificar esto. Y luego, dentro de la sección de duración indefinida están otras dos que yo les llamo de exploración y episódica. Ok, vamos a ver una por una primero. Está primero el one shot. El one shot suele ser una sola sesión. Normalmente tiene que ser una sesión larga, como para que dé tiempo, 5 horas más si se puede. Vamos a verlo más adelante cómo planificar una sesión. Pero por ahorita tomen en cuenta que las sesiones suelen durar entre 3 y 5 horas, dependiendo del grupo y de su disponibilidad y eso. Bueno, un one shot tiene que ser normalmente una sesión de las más largas. Hay quienes, si pueden, por ejemplo, tienen un fin de semana en el que tienen a sus amigos disponibles, hacen un one shot de 7, 8 horas, 9 horas, o sea, se lo pasan todo el día jugando, porque nada más se puede una vez de vez en cuando, no se da esta situación siempre. Hay algunos que realizan one shots de prueba cada rato, entonces a lo mejor sí puede ser unas 4 o 5 horas, pero lo dicho, tiene que dar tiempo de cumplir su función. ¿Cuál es la función de un one shot? Es básicamente una versión de prueba. Esto es muy recomendado cuando quieren probar un concepto, ya sea un tipo de historia, un tipo de sistema, un tipo de un grupo de jugadores. Les permite probar sin casarse con esto, porque una campaña, lo dicho, requiere cierto nivel de responsabilidad, sobre todo si son game masters, como si inicio esta historia voy a tener que llevarla hasta que termine y luego puede ser medio pesado. Entonces, cuando hacen un one shot, se ahorran de muchos problemas. Es una versión de prueba. Pueden probar un sistema que vieron. Si se dan cuenta durante la sesión, el one shot que no les gusta, bueno, pues cuando acabe la sesión ya no lo vuelven a tocar. Si lo quieren probar con un grupo de jugadores, y a lo mejor se dan cuenta que no les caen bien algunos de ellos o que no les gusta cómo juegan, aunque sean sus amigos, pues lo dicho, ya no tienen que seguirla, ya hicieron su versión de prueba y ya. Eso es el objetivo de un one shot, realmente. Eh, el objetivo, me refiero al objetivo para ustedes, la función que cumple un one shot. Para los jugadores debe tener un objetivo simple. ¿Qué puede ser un objetivo simple? Por ejemplo, puede ser cualquier cosa, pero normalmente va a ser un objetivo que tienen que cumplir para el final de la sesión. En la imagen que puse, por ejemplo, tienen que encontrar el tesoro que está escondido en las catacumbas. Ah, fácil. Exploran las catacumbas durante la sesión y al final de la sesión lo encuentran. O la sesión acaba cuando lo encuentren. Es simple y ya. Les sirve como introducción al mundo o al sistema, tanto a ustedes como si ustedes ya conocieran el sistema, puede servir la introducción a los jugadores. Puede que con esto puedan hacer un one shot con jugadores que quieran que vean su mundo para ver si sí les interesa. Muchas veces no conviene tener jugadores que no están interesados en el mundo que ustedes quieren tener. Lo hecho, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero el one shot sirve para eso. Usualmente empiezan a niveles bajos. Pueden tener one shots con niveles altos si quieren probarlos también, aunque normalmente como los one shots se suelen utilizar como introducción, se suelen utilizar a niveles bajos para que no tengan personajes muy complejos y no tengan que hacerse bolas. Usualmente tienen las versiones más sencillas de los personajes. Incluso muchos one shot utilizan personajes prehechos. De nuevo, esto lo vamos a ver más adelante, pero los personajes normalmente los crean los jugadores a como ellos quieren narrarlos. Lo hecho, el juego de rol es tomar un papel y es más divertido cuando los jugadores diseñan su propio papel que van a tomar. Pero en un one shot, como nada más va a ser de una vez, muchas veces desarrollar todo el personaje es perder el tiempo un poco. Entonces, en muchos one shot utilizan personajes ya hechos, ustedes los establecen y suelen ser arquetipos muy sencillos. Por ejemplo, el tipo fuerte, el tipo que utiliza arco, el hechicero,
Y el que es más, ¿cómo se llama? Utiliza sigilo. Con eso basta, más o menos. No es necesario que se metan en arquetipos profundos y que les den habilidades y con tener algo básico basta. Pueden compararlo en videojuegos, por ejemplo, de pelea, donde les deja elegir algunos tipos de personajes diferentes y es como de, este es el que tiene el stat de fuerza más alto, este el de velocidad más alto, este es el que está en medio y este es el que tiene más defensa. Suele ser algo así, los personajes ya hechos se enfocan en una cosa simple para que puedan experimentar este mundo y este sistema. Algo que tienen los one shot, ahorita mencioné la parte negativa, como de la, si no les gusta algo lo pueden dejar ahí, pero por otro lado, si sí les gusta, si sí les gustaron los jugadores o el mundo o la temática, el sistema, si sí les gustó todo, si les interesa continuarlo, un one shot tiene el potencial para crecer a una campaña completa. Algunos también lo llaman incluso es la semilla de una historia. En el ejemplo que di, encuentran un tesoro. Va. Si les gustó todo esto, les dicen a los jugadores, en el tesoro, en el cofre había un mapa ahora. Y es un mapa de un poder muy grande y ahí pueden continuar a hacer la historia más grande. Entonces, más o menos esto es un one shot. Si quieren compararlo con algo de cultura popular, podrían compararlo con los pilotos de las series. No sé si han visto que cuando una serie quieren comenzar, la mandan con los productores y mandan un piloto, que es una historia sencilla donde se ve la personalidad de cada uno de los personajes y la temática que tendría la serie y la. Más o menos eso es un one shot. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna duda? Lo que yo me pregunto es por qué no me veo. ¿Alguna duda, pregunta o algo? Ya llegó alguien más. Este, bueno, si tienen alguna duda, lo dicho, lo pueden escribir. Vamos a continuar. Ay, permítame un segundo. Quiero ver. ¿Sí se ve mi cara? Yo no veo la. Permítame un segundo. No sé por qué no me veo. Ah, ya. Bien. Este. Bien, continuemos. Entonces. Sí, sí se ve, sí, sí se ve, sí se ve. Ya ve cómo si pueden escribir a veces. Bueno, no tienen dudas. Continuemos. Este. Siento que estoy muy. No, siento que sí. A ver, un poquito por acá. Ahí está. Este, eh, Eso, ahí está. Ok, perdonen la interrupción. ¿Qué seguiría del one shot? Lo que sigue es la campaña corta. La duración varía, lo dicho. Normalmente una campaña corta son un par de semanas para distintas definiciones de un par. Pueden ser, normalmente la manera en que se llevan las sesiones es una sesión cada semana. Entonces, con decía un par de semanas es un par de sesiones. Pueden ser 2, 3, 5. Lo dicho, si están tomando 8 sesiones, por ejemplo, serían más o menos 2 meses, suele ser algo más o menos cortos. Para algunas personas, incluso 3 meses, es decir, una campaña corta. La mayoría de los libros que mencioné al principio suelen ser campañas cortas y se podrían llevar entre 8 y 12 semanas, o sea, entre 2 o 3 meses, dependiendo de ustedes qué tanto se metan en las cosas. Entonces, la duración varía, suele ser una historia corta, tiene un objetivo principal y tiene varios checkpoints. Ahorita les voy a explicar qué son los checkpoints, denme unos momentos, pero es un objetivo y algunos checkpoints. Ajá. Estas campañas cortas pueden comenzar a cualquier nivel. Suelen darles esa libertad porque lo dicho, pueden iniciarlos a nivel, el penúltimo nivel, que son ya personajes muy poderosos porque pues va a durar poco y ya en cuanto pasen a lo mejor van a hacer otra historia diferente. Entonces no pasa nada. Pueden probarlos a nivel de en medio, lo dicho, si quieren probar más o menos cuál es el equilibrio de poder, el balance de poder de los personajes con ya un tanto de poder, entonces pueden ser a niveles altos y eso. Entonces, la campaña corta tiene esa ventaja de que puede comenzar a cualquier nivel. Normalmente permite explorarles un concepto simple.
Por ejemplo, el explorar una mazmorra muy grande, el meterse en una ciudad, en un conflicto político, ese tipo de cosas. Normalmente es un concepto. Y podrían compararlo si quieren con una película. ¿A qué me refiero? Si se fijan, todas las películas, lo cierto, tienen esa estructura y ven, no sé si han escuchado el término de tres actos, pues es algo parecido, pero si se fijan, todas las películas empiezan en un punto, te presentan a los personajes, a menos que, sobre todo las que son una sola película, te presentan a los personajes, a lo largo de la película encuentran un objetivo en común, terminan trabajando juntos y al final de la película cumplen ese objetivo, cumplen algo. Yo qué sé, pueden tomar de ejemplo Star Wars, la 4 la original, la primera, como quieran verlo. Empieza la campaña y te presentan a Luke, te presentan a Leia, te presentan un poco después, pero a Han. Ese es el primer acto, luego el segundo acto terminan yendo en esta misión donde se entran a la Estrella de la Muerte, se enteran de lo peligrosa que es, y el tercer acto se lanzan al espacio contra la Estrella de la Muerte y la destruyen. Si se fijan, el concepto era, pues, que estos personajes se unan para destruir esta base espacial. Es algo bastante simple y lo dicho, lo podrían llevar a lo largo de varias sesiones en lo que sería un juego de rol. Más o menos esa es la estructura que sigue una campaña corta. Los libros que mencioné suelen ser una versión un poquito más larga de lo que es una campaña corta, pero al final viene siendo lo que muchos clasifican como una campaña corta. ¿Por qué? Porque las campañas largas para muchos involucra varios meses, incluso años, y puede ser varios años. Entonces, las campañas largas suelen tener una historia más larga, con varias, digamos, varias altos y bajos narrativos. O sea, yo les recomiendo que tengan un objetivo principal, pero pueden tener objetivos secundarios porque van a tener el tiempo de explorar este mundo y estos objetivos, de cumplirlos, de ganar recompensas. Este tipo de campañas van a empezar a nivel bajo porque como va a ser larga, si van a ir explorando lo suficiente, pueden ustedes darles como recompensa a los jugadores que vayan subiendo de nivel y así no se les va a salir de las manos. Van a tener tiempo de ganar poder para que cuando lleguen al final se enfrenten al enemigo poderoso y estén a esa altura. Entonces, las campañas largas suelen comenzar a nivel bajo. No siempre al primer nivel, pero sí a nivel bajo. La ventaja de estas campañas es que permite mayor inmersión en la historia. Lo dicho, van a cumplir un objetivo y se puede objetivos secundarios. Muchas veces pueden incluso relacionar estos objetivos al objetivo principal. Dense una idea, el objetivo principal es enfrentarse a un ejército enemigo. Entonces puede ser que los objetivos secundarios sea buscar y derrotar a los generales o destruir las fortalezas o conseguir aliados. Pueden ser cosas que tengan que ver. Y ya suelen ser conflictos a mayor escala, donde los personajes van a ir ganando poder y recursos y todo esto. Les da más tiempo de explorar una historia más rica. Pueden comparar este tipo de historias con un libro, porque ven que los libros suelen tener mucho más sustancia, digamos. Incluso, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, el libro del Hobbit, que al pasarlo a películas se lo convirtieron en tres películas, es ridículo, pero porque si analizan lo que es el libro del Hobbit en términos de un juego de rol, pues sí da para muchas sesiones, a lo mejor 6, 8 meses incluso. Y cumplen varios objetivos los personajes, pero al final tienen un objetivo claro en mente, que es el que quieren lograr. O en algún punto la historia puede cambiar de objetivo, pero inmediatamente van a tener otro. Más o menos esas son las características de una campaña larga. Lo dicho, estas definiciones ustedes las pueden variar, es para que se den una idea. Ahora, aquí voy a interrumpir antes de explicarles los otros tipos de campaña para lo que decía. Vamos a ver algunos conceptos importantes que hasta ahorita mencioné, pero que no exploré a profundidad. Lo de los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Bueno, los objetivos son algo que le van a dar ustedes a los jugadores si quieren verlo de la manera más sencilla posible, es la zanahoria al final de la red de pescar que van ustedes a utilizar para dirigir a los jugadores. es, Va a ser lo que lleva a los jugadores de la mano. Cuando apenas están
comenzando, les recomiendo mucho tener un objetivo claro, porque si dicen, no, pues quiero hacer esta historia y quiero ver qué hacen los personajes, se les puede ir es muy fácil que se les vaya de las manos porque es algo muy resbaloso, digamos. Cuando tienen un objetivo claro, pueden trabajar para que todos los jugadores con sus diversos personajes que tengan vayan hacia el mismo objetivo. Alguien en el chat, pónganme ejemplos de un objetivo que les puede gustar, pero por ejemplo, imagínense, hablando de fantasía, enfrentarse al dragón, enfrentarse al nigromante, encontrar el tesoro, el típico salvar a la princesa. Esos pueden ser objetivos principales o secundarios, dependiendo del orden que le pongan. Pero el objetivo principal es el en el que van a unir a todos los personajes para que vayan hacia allá. Por ejemplo, ese de salvar a la princesa, digamos. Ah, así pues, uno de los de sus jugadores dice, no, pues yo quiero tener un personaje que sea muy rudo y que perdió a su familia y que no siente nada por la gente y no le importa hacer cosas malas. Pueden decirle a ese jugador, entonces tu personaje quiere salvar a la princesa porque sabes que porque la princesa te recuerda a la hija que perdiste y al salvarla sientes que te estaría redimiendo de haber perdido a tu familia y la. Ya tiene un objetivo claro que va a ser el jugador. A lo mejor tiene otro tipo de jugador que dice, no, pues mi personaje es de los que les gusta conseguir tesoros, nada más le importa el dinero, no le importa ser bueno. Ah, el rey te ofrece mucho dinero si rescatas a la princesa. Ya está. A lo mejor otro personaje no, yo estoy más en contacto con la naturaleza. Mi personaje es un elfo, entonces no le gusta meterse en conflicto y la. Ah, un poco más difícil, dicen, pues es que la princesa era amiga de tu personaje, porque la princesa quería aprender y llevar al reino a una nueva época de prosperidad, utilizando todas estas ideales. Y ahora que la secuestraron está en peligro, así que necesitas rescatarla para que te ayude de nuevo a traer la paz al reino. El tener un objetivo claro te ayuda a, a los diversos personajes que tengan los jugadores a llevarlos hacia el mismo lugar, a que luchen con el mismo objetivo. Ese es el punto de tener un objetivo principal. Luego, ¿a qué me refiero yo con objetivo secundario? Van a escuchar esto mucho en los videojuegos. En los videojuegos manejan mucho como, por ejemplo, objetivo principal, derrotar al jefe del lugar. Objetivo secundario, derrotar al jefe utilizando 5 barriles de pólvora. O derrotar al jefe sin disparar X arma. Así lo suelen manejar en los videojuegos y si lo han visto. En términos de juegos de rol, me refiero muy diferente. Me refiero a objetivos a nivel historia, no a objetivos de videojuego. Entonces, lo he dicho, si su objetivo principal, por ejemplo, es rescatar a la princesa, entonces pueden poner como, dependiendo del largo de la campaña, va a ser la cantidad de objetivos secundarios que deban poner. Por ejemplo, si quieren que la campaña sea, por eso les conviene tener en mente qué tan largo quieren que sea la campaña, sobre todo ahorita que empiezan. Digamos que ustedes planean una campaña para 5 sesiones y quieren que para la quinta sesión rescaten a la princesa. Pues podrían poner un objetivo secundario que sea el que tiene la llave de la princesa es el un hechicero que vive lejos de la ciudad. Perdón. Objetivo secundario, rastrear al hechicero para que les diga dónde tiene a la princesa. O objetivo secundario, hay un tesoro escondido que tiene un arma que les va a permitir derrotar al dragón que secuestró a la princesa. Ahí tienen un objetivo secundario. Un objetivo secundario les va a permitir que sientan que los jugadores van logrando cosas. Eso es muy importante. Mientras más larga sea la campaña, más es necesario los objetivos secundarios porque necesitan que los jugadores sientan que están logrando algo. Si pasan 3, 4, 5, 6 sesiones y no logran el objetivo principal, los jugadores van a decir, pues no estamos haciendo nada, no está mal esto. Entonces, les conviene ir poniendo objetivos secundarios para que sientan que se están acercando al objetivo principal. Esa es la función de un objetivo secundario en los juegos de rol. Eh, menciona Carlos, por ejemplo, encontrar a alguien, aprender algo, subir de nivel, alguna habilidad que ayude al objetivo principal. Eso lo pondría más en checkpoint. Ahorita les voy a decir qué es. Se tienen que hilar los trasfondos de los personajes para que sigan los objetivos o las tramas. No es necesario, pero les ayuda muchísimo. Hace que la historia se sienta mucho mejor hilarlos. Lo dicho,
Esto se los explico para que lo tomen en cuenta más tarde. Ustedes cuando empiezan pueden decir, como mencioné el concepto de one shot, pueden decir, no, es que sus jugadores quieren hacer esto. Y ya está. Lo dicho, sus jugadores son héroes y por lo tanto van a rescatar a la princesa. Ya con eso. Para empezar, con eso basta. Pero conforme vayan creciendo en esto de los juegos de rol, si se les da, si les gusta, pues van a ver, notar que mientras que una campaña, la historia de una campaña es mucho más rica mientras más hilen las narrativas de los personajes. Entonces, continuando con el punto siguiente, ¿a qué me refiero con checkpoint? También yo le puse así, o yo lo manejo así en mi cabecita, pero no me refiero al concepto de los videojuegos de, llegas a un lugar y se guarda la partida. Mm. Más bien es que es un logro, es algo que los jugadores sientan que logran. Y los checkpoints son muy importantes, de nuevo, para ayudarles a sentir que están logrando algo. Ahí es donde entra lo que mencionó Carlos. Por ejemplo, aprender algo, encontrar una persona, subir de nivel una habilidad, simplemente encontrar información de la historia puede contarse como logro. Checkpoint es cualquier cosa que tengan ustedes a su disposición que puedan darle a los jugadores para que sientan que están logrando algo. Y yo les recomiendo tener uno de estos por cada sesión. De nuevo, volvemos al ejemplo de la princesa y el... Entonces, quieren que para la quinta sesión rescaten a la princesa. En la primera sesión, con que establezcan cuál es el punto, basta. Pero en la segunda sesión ya necesitan lograr algo. Ah, tienen que asegurar que para la segunda sesión encuentren la información que los va a llevar al hechicero, por ejemplo. Y para la tercera sesión encuentren al hechicero y les diga dónde está la torre. Y en la cuarta sesión lleguen hasta la torre. Y en la quinta sesión ya sea rescatar a la princesa. Es más o menos eso. Ajá, por ejemplo, milestones también es un término que sirve, como menciona Joel. Este, pueden ponerles diferentes nombres. Les digo, puede ser también objetivo de la sesión, objetivo actual, logro, achievement, ¿cómo se llama? Un éxito, lo que ustedes quieran. El punto es que sea algo que les sirva a los jugadores para sentir que están logrando algo. Aunque la diferencia es, lo he dicho, aunque no sea completamente relacionado a la historia, pero que están logrando ellos como tal. Por ejemplo, el conseguir dinero ya sienten que están logrando algo, sienten que eso los acerca un poco al objetivo principal porque pues ahora tienen más recursos. Entonces, eso es muy importante. Por último, todo esto que mencioné varias veces el concepto de modularidad, ahorita sin que se dieran cuenta. ¿A qué me refiero con modularidad? Por si alguno, no sé, realmente no recuerdo bien el trasfondo de todos los que están aquí, o los que estén viendo el video, pues menos. Entonces, en ingeniería se maneja así el concepto de módulos. Son, digamos, una esferita que funciona por sí sola, que cuando la conectas con otra va a funcionar, pero si la desconectas sigue funcionando sola. Eso es un módulo. En términos de la historia, a ustedes les sirve la modularidad para que no se les rompa la historia. ¿A qué me refiero con modularidad? Que tengan objetivos, puntos en la trama que puedan ustedes llevar a los jugadores para allá independientemente de lo que hagan. Aquí vamos a entrar un poco y vamos a verlo más adelante, el concepto de, no sé si lo han escuchado, la ilusión de libertad o ilusión de decisión. ¿Qué es eso? Ustedes van a querer hacer sentir a los jugadores que es su historia original, que ellos están tomando las decisiones y que va a ser completamente, a lo mejor, original y lógico lo que pasa, cuando a lo mejor ustedes ya lo tenían planeado desde el principio. Y para hacer eso, como que van a querer darles esa decisión de que no importa lo que hagan, la historia va a avanzar. ¿Cómo hacen eso? Bueno, lo vamos a ver en un ejemplo. Eh, Aquí planteé yo objetivo, enfrentar al dragón. Vamos a relacionarlo con el que dije anteriormente. El dragón tiene secuestrada a la princesa y el objetivo es entrenar al dragón. Ahora, aquí, permítanme, por si esto va a ser muy torpe, vi que Zoom tiene una función que se llama pizarrón blanco. Entonces, si puedo, a ver, déjenme checar si lo ven.
Me dicen, a ver, ahora, ¿ven esto lo que escribo? Pónganme en el chat si sí lo ven bien. Va. Entonces, digamos, vamos a poner este es el inicio. Qué feo escribo. Este es el inicio. Esto es enfrentar al dragón. Mejor voy a escribir dragón. Dragón. La D es cuadrada porque soy malísimo dibujando con mouse. Entonces, imagínense que esto es un one shot. Ah, entonces todo esto va a ser dentro de una sesión. Empiezan la sesión, caminan al castillo, llegan al castillo, se enfrentan al dragón, lo derrotan. ¡Pum! Una sesión. Ya estaba. Ahora, digamos que quieren planear algo. Por eso no utilicé ejemplos, o sea, no les di ejemplos de diversas historias que suelen hacerse como one shot o como campañas cortas o largas, porque cualquier objetivo se puede hacer de cualquier largo, dependiendo de qué tanta, no digamos paja, pero de qué tanto relleno le quieran meter ustedes. No relleno tampoco, es que es algo útil, porque en el caso de los juegos de rol se siente mucho lo que están haciendo. Eh, Díganme, por ejemplo, un objetivo de fantasía. Pónganme en el chat un objetivo fantasía, el que quieran. Mm, encontrar al oráculo, derrotar al tirano, robar el tesoro. Va, vamos a ocupar esos. Imagínense, ahora, no quiero hacer una campaña, no quiero hacer un one shot, quiero que sea una campaña de varias sesiones y que el enfrentarse al dragón sea el último objetivo. Ah, lo dicho, esto lo pueden hacer en dos sentidos. Pueden primero hacer la duración de la campaña y luego los objetivos, o primero plantear los objetivos y luego calcular la duración de la campaña, como ustedes quieran. Entonces, digamos que vamos a incluso tomarlos en ese sentido. El dragón vive en un castillo y ese castillo no se puede entrar a menos que tengas un tesoro mágico que te permita abrir ¿cómo se llama? La barrera mágica. Entonces necesitan ahora otro objetivo aquí. ¿Qué va a ser el objetivo? Vamos a ponérselo así. El objetivo va a ser, ahora robar el tesoro de la cofradía. Robar. Porque ahí está un amuleto mágico que te permite quitar el campo de fuerza. Pero ¿cómo roban ese tesoro? A lo mejor necesitan para eso, la cofradía, cuando llegan a la cofradía, resulta que el pueblo donde está bajo ataque y un minotauro tiránico, los tiene a todos bajo su control. Entonces, el primer objetivo antes de eso va a ser derrotar al tirano. Es más, podría ser un dinosaurio, un tiranosaurio. Entonces, ahora, pero para antes de derrotar al tirano, bueno, cuando se enteran de eso, pues necesitan saber, cuál es su debilidad. Entonces, primero van a ir a buscar al oráculo. Y el oráculo les va a decir, o por ejemplo, puede variar. El, Saben que el dragón secuestró a la princesa, pero que vive en un castillo con un escudo, un campo de fuerza poderoso. Entonces van a preguntarle al oráculo cómo atravesar ese escudo. Ah, pues entonces, al ir a hablar con el oráculo, les dice que necesitan el medallón mágico que les va a permitir abrir el campo de fuerza. Y llegan a la ciudad donde tienen el medallón mágico y resulta que tienen que está bajo el control de un tirano o de camino se encuentran otro pueblo que no los dejan pasar porque un tirano lo tiene bajo su puño de hierro. Entonces primero tienen que enfrentarse a este ser que no los deja pasar. Y la siguiente sesión van a llegar a donde donde está la cofradía y van a tener que entrar esquivando a los guardias para robar el medallón mágico. Y la quinta sesión va a ser enfrentarse al dragón. Ah, ahí tienen una historia de 5 sesiones, más o menos se ve, ¿no? Pero digamos que no son 5 sesiones, digamos que tengo a mis amigos disponibles 2 meses, entonces quiero hacer 8 sesiones. Ah, pues pueden meter otras aquí en medio. Pueden decir, ah, pues necesitas viajar hasta las montañas del este para encontrar al oráculo que se perdió entre las montañas, para que él les diga la información, la.
Ah, pues camino al pueblo los atacan unos bandidos. Qué feo escribo. Los atacan unos bandidos y ahora tienen que enfrentarse a ellos para para que los dejen pasar. Y el tirano después es el jefe de los bandidos, a lo mejor. A lo mejor roban el medallón y abren y abren el escudo, pero ahora se dan cuenta que tienen que enfrentarse al ejército de esqueletos que protegen el castillo. Voy a dibujar un esqueleto. Qué bueno que ser Dungeon Master es narrado y no dibujado, porque si no, no tendría éxito. Ahora ya tienen una campaña de 8 sesiones. Más o menos esto es lo que quiero que hagan al final de esta sesión o de tarea de esta sesión, que planeen una campaña con este tipo de objetivos. Lo dicho, no siempre va a funcionar así, pero esto les va a permitir tener una idea de lo que quieren que logren. Ahora, vamos a ver en este ejemplo el concepto de modularidad. Este, Voy a quitar estas rayas. Tengo estas sesiones planeadas, ¿no? 8 sesiones. Y yo planeé que mis jugadores vayan vayan a arrastrar el oráculo para que bueno, digamos, primero, un repaso rápido. Entonces, una sesión van a ir a la montaña, otra sesión van a hablar con el oráculo, otra sesión van a enfrentarse a unos bandidos, otra opción van a enfrentarse a un tirano, otra sesión van a robar la cofradía, otra sesión van a enfrentarse a unos esqueletos, la última sesión al dragón, ¿no? Ahí está. Pero digamos que, lo dicho, quieren tener cierto nivel de libertad. Y los jugadores deciden no ir a la montaña, van a ignorar lo que les diga el oráculo y van a irse directo al castillo del dragón, porque uno de ellos va a excavar un túnel por debajo. Ah, bueno, entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? Lo dicho, los jugadores no ven lo que ustedes tienen planeado o lo que tienen aquí. Ustedes pueden utilizar las sesiones justificándolos de una forma diferente. Ok, entonces ahora como ustedes tenían planeados que fueran a la montaña con nevada y todo eso y se tardaran y decidieron ir directo al castillo del dragón. Ah, ¿qué creen? Que el castillo del dragón está en la cima de una montaña. Entonces la primera sesión es llegar a la montaña para llegar a la cima y encontrar el castillo. Eso es modularidad, que independientemente de lo que quieran hacer los jugadores, ustedes lo regresen a lo que ustedes ya tienen planeado. Digamos que llegan a la montaña y llegan al castillo del dragón. Entonces ahí le cambian ahora. El plan de excavar por debajo funcionó y pasan la barrera a fuerza. Ahora se van a ir directo a la sesión que tenían planeada de enfrentarse a los esqueletos. Ya, pasa una sesión y derrotan a los esqueletos y les dan experiencia y eso. Suben de nivel, a lo mejor eso es un logro. Logran derrotar a los esqueletos y se dan cuenta que el, ¿cómo se llama? Que el dragón y la princesa no están en su castillo. ¿Qué les pasó? Se encuentran a un oráculo con un sombrero chistoso que les dice que la princesa está en otro castillo. Y la siguiente sesión va a ser convencer al oráculo de que les diga en qué castillo está. Y a lo mejor entonces el oráculo ahora les dice, no, pues yo veo en su futuro que si hablan con el líder de los bandidos, van a enfrentarse, van a poder enfrentarse al dragón. Necesitan hablar con el líder de los bandidos. Entonces ahora los jugadores se van para acá. Y pero deciden en vez de hablar con él, a lo mejor se meten en problemas o el líder estaba acosando una villa y uno de ellos es muy heroico y termina matando al líder. Ahora, ¿cómo se van a enterar del castillo? Ah, pues pueden decir que como mataron al líder, que los demás bandidos van a llegar a decir que ahora les sirven a ellos porque son muy honorables y manejan un código de fuerza. Entonces el más fuerte es el líder y lo llevan así. Entonces, si se fijan lo que digo, lo que explicaba durante hoy, si hacen esto, para los jugadores, esto va a ser una campaña lineal, o sea, va a ser una misión después de otra, pero para ustedes va a ser una madeja completa de cosas y eso. Les digo,
al final no importa qué tan compleja planeen la historia a ustedes, a los jugadores va a ser lineal porque van a tener una sesión después de otra y van a estar viendo todo esto de una forma continua. Pero a ustedes les permite planear encuentros y sesiones con objetivos claros porque los van a poder reordenar de la forma que ustedes quieran, de acuerdo a lo que hagan los jugadores, como ustedes les sirvan. ¿Sí me explico? Hasta ahí, ¿alguna duda respecto a esto? Ajá, exactamente, como dice Daniel, no puedes planear de más. Sí puedes. De hecho, hay una historia chistosa en la comunidad de uno que planeó libros bueno, libretas y libretas de historia y lo que iban a hacer sus jugadores y el trasfondo y eso, de que iban a rescatar a una, ¿cómo se llama? Necesitaban rescatar a la hija de un aldeano porque el aldeano les prometió algo, y iban a tener un villano recurrente y más adelante se iban a dar cuenta que ese villano era realmente la hija manipulada mentalmente y todo eso. Y resulta que, creo que es un video, y resulta que la primera sesión, cuando el villano los ataca, uno de los personajes decide invitarle una cerveza y hablar con esa persona, y en la primera sesión se dan cuenta del misterio de la campaña. Entonces, lo dicho, sí pueden planear de más, pero tienen que estar seguros, tienen que tener suficiente flexibilidad como para que eso no les rompa toda la campaña. Ahí es donde ustedes le cambian un detalle, le dan buscar y cambiar, y van a decir, ah, bueno, entonces ahora este personaje que tenía planeado para que fuera la hija disfrazada, ahora va a ser la mamá disfrazada y les va a decir que ella los acosaba porque pensaba que ellos habían secuestrado a la hija o algo así. O sea, la idea es que ustedes puedan planteen cosas o situaciones que puedan intercambiar de lugar a como ustedes lo vean mejor. Dice Uriel, entonces es mejor solo plantear como puntos en lugar de cosas específicas. Exactamente. Les digo, los libros de historias que pueden ustedes comprar, historias prehechas, así vienen. Pueden, vienen capítulos donde cada capítulo es una situación planteada que los jugadores van a lidiar de la manera en que ellos vean razonable y al final de la sesión, de todas maneras, los va a llevar al capítulo número 2. Algunas historias contemplan que se salten un capítulo o que cambien el orden de los capítulos o todo eso, pero la idea es que ustedes tienen esa modularidad. Una historia que me gustó mucho en ese sentido, la que mencioné hace rato, eh, se llama El Tesoro del Dragón, no, El Robo del Dragón. Es difícil de traducir, de Waterdeep Dragon Heist. Esta historia hay un capítulo, te vienen 8 situaciones diferentes y dependiendo de cómo hayan llegado los jugadores ahí, esas 8 situaciones las puedes poner en el orden en el que tú quieras. Creo que hasta eso nada más ocupa 6. Entonces te da una modularidad muy grande. De hecho, por ejemplo, una que venía planteada, pero que no se ocupaba en la versión que yo estaba manejando, es la de, te vienen todos los datos sobre digamos, el sistema judicial de la ciudad porque en una versión de la historia arrestan a los jugadores, en la versión que yo estaba manejando, no. Pero como uno de ellos hizo algo malo, de todas maneras lo arrestaron. Ah, entonces yo ya tenía material que utilizar para esa sesión. Esa es la modularidad. Eso es lo de plantear puntos pero no casarse con una historia lineal. Por eso, la historia no debe ser lineal para ustedes, aunque para los jugadores vaya a ser lineal. Hay que dejar huecos para poder llenarlos conforme a las secciones de los jugadores. Exactamente. Si se fijan, aquí como yo la planteé, es nada más como la semilla de la historia. Cómo van a lidiar con ella va a depender de los jugadores. Por ejemplo, planteé van a ir a una montaña, pero no qué van a hacer ni cómo. A lo mejor deciden ir a la montaña escalándola ellos solos, a lo mejor deciden buscar un guía, a lo mejor deciden, uno de ellos es rico y se compra su propio Zeppelin para llegar más fácil a la montaña. Todo esto va a cambiar cómo se desarrolla la historia. Esto fue la semilla. Planteé que quiero que vean a un oráculo. A lo mejor porque la casa del oráculo puede haber libros de magia que le voy a dar al hechicero o les puede dar una espada mágica, pero puede ser un oráculo malo o un oráculo bueno que los va a ayudar. Este,
A lo mejor puede ser un oráculo que no le importa su situación, pero lo convencen. Todo esto lo pueden variar, lo dicho, si tienen suficiente modularidad. Les conviene siempre que desarrollen este tipo de historias, hacerlos lo más modular posible, que si no lo puedan utilizar ahorita o que si los jugadores no lo usaron ahorita, ustedes puedan reutilizarlo más adelante, reciclarlo. Esa es la esencia de planear una campaña, porque así se ahorran esfuerzo, se ahorran trabajo y van a tener material que siempre se va a sentir fresco para los jugadores. Eh, y lo dicho, intentarlo aplicar con la mayor cantidad de lógica posible. Eh, Ahora, vamos aquí ahora a terminar este ejemplo, vamos a regresar a la diapositiva, pero antes les voy a plantear, hasta ahorita les planteé una campaña larga, pero como ya les había dicho en la sección de campañas, hay campañas continuas. Eso suena raro, ¿no? ¿Cómo podría consistir una campaña continua? Es muy simple. 3 puntitos al final. O sea, la historia no va a acabar cuando derroten al dragón. Denme un segundo. Entonces, la historia no va a cambiar cuando derroten al dragón. Creo que esto lo ven si lo muevo así. A lo mejor derrotan al dragón y descubre. Ah, no, no me deja fuera de esto. Ah, no, sí me deja. ¿Por qué? Descubren que el dragón estaba siendo controlado por un nigromante, que es un hechicero poderoso y voy a dibujar otro esqueleto, pero. Es un hechicero poderoso que es un lich y tiene su ejército de no muertos. Y por eso el dragón tenía su ejército de esqueletos, porque el nigromante se los dio para que secuestrara a la princesa. Y ahora ya salvaron a la princesa, pero van a tener que derrotar al nigromante. Pueden ustedes ampliar una campaña a largo que ustedes quieran. Entonces, digamos, ahora tienen un nuevo objetivo y van a plantear nuevos objetivos. A lo mejor el nigromante ahora ataca el castillo para intentar volver a secuestrar a la princesa, la salvan de nuevo, o esta vez defienden el castillo, o si pierden esa batalla, a lo mejor, pues ahora buscan venganza, van a encontrar armas más poderosas, a lo mejor van a buscar aliados, van a enfrentarse al ejército del nigromante. Y a lo mejor ahí podría acabar la historia. Pero decir, no, entonces ahora, pero durante la batalla final, uno de los personajes principales se muere. Y ahora van a bajar al inframundo a rescatarlo. Entonces ahora la idea es rescatar a un personaje, ya tienen otro objetivo nuevo. Y van a plantear de nuevo nuevos objetivos, van a hablar con el oráculo de nuevo para averiguar cómo viajar al inframundo, van a, etcétera, etcétera, etcétera. Una campaña continua siempre va a poder seguir y siempre va a ir variando. Eso es una campaña continua. Vamos a continuar con la presentación, permítanme. Este, ya les di el ejemplo del dragón. Ahora, entonces, vamos a la siguiente, una campaña continua. Esta va a tener una duración indefinida, va a ser una historia que continúa y esta va a tener múltiples objetivos. Los objetivos van a cambiar, van a evolucionar. Puede que se enfrenten ahora, después de que salvaron a la princesa, un vampiro los amenaza con atacar el castillo y tienen que irse a enfrentar a él. Después de eso llega una gente extraña con un circo. Estoy utilizando imágenes de niños enteros y yo sé qué significan, pero me da gracia inventarme cosas encima. Llega un circo con gente extraña que les va a traer una profecía y a lo mejor les pueden dar misiones distintas con ellos. Pueden ahora enfrentarse al nigromante que mencioné, que tiene un ejército. Pueden, de momento descubren que existe un culto, que quieren liberar a una diosa dragón y tienen que detenerlo. Pueden continuar uniendo historias, explorando el mundo. Por eso hay mucha gente que le gusta el concepto de campañas continuas, porque en este sentido sí pueden hacer lo que quieran con la historia, pueden llevarla donde ustedes quieran. Incluso decía, recuerdo cuando vi uno de los videos cuando yo empecé a jugar, decía a lo mejor el objetivo de la primera misión era que derrotaran un grupo de goblins, pero en vez de eso deciden hacerse sus amigos y los goblins los aceptan como sus nuevos líderes. Entonces empiezan a tomar administración sobre la zona y tienen que juntar recursos para alimentar a este pueblo de goblins y armar una fortaleza y después enfrentarse a otros clanes o a lo mejor empezarlos a dominar, se vuelve más política la situación. También se puede.
Lo dicho, como mencioné desde el principio, una historia puede ir para donde ustedes quieran. Y una campaña continua es una donde el máster decidió que la historia va a continuar y continuar, continuar, sin detenerse en un punto específico. Como todo, ninguna campaña va a ser ilimitada, pero la idea es que no tiene un objetivo claro. Esto puede terminar donde ustedes quieran. Dense una idea. Normalmente este tipo de campañas continuas empiezan al nivel más bajo posible para que puedan irlos explorando lo más posible los personajes y vayan creciendo poco a poco. Incluso hay historias donde van restringiéndoles aún más la experiencia o los niveles para que vayan subiendo más lentamente, porque si llegan al máximo nivel muy pronto, pues como que va a perder el chiste. O al revés, después cuando lleguen al nivel máximo, tienen que buscar otras maneras de hacer que los personajes sientan que necesitan hacer cosas, esforzarse y todo eso. La ventaja de las campañas continuas es que permite explorar el mundo por completo. Estas se los planteo. Ah, bueno, por último, esto es comparable con una serie de libros, una serie, una saga de películas. Lo dicho, ya di el ejemplo de Star Wars, pero volvemos a eso. Salió la primera saga de Star Wars, la 4, 5 y 6. Sacaron otra saga después. Precuelas, mal ejemplo, pero bueno. Luego sacaron las 7, el 8 y 9. Luego imagínense que sacan 10, 11 y 12. Y vea, eso es más o menos el concepto de una campaña continua. Pueden también verlo como si quieren, por ejemplo, con ciertas series como Dragon Ball, por ejemplo, que salió Dragon Ball, creo que no era Dragon Ball la original, y tenía ciertas características la historia, pero no llegó al final, luego salió Dragon Ball Z y continuó de otra forma la historia, y luego le sacaron más cosas, y luego salió Dragon Ball Super, y luego van a salir más cosas, y esta serie va a durar más que mi vida, pero este, eso es más o menos el concepto de una campaña continua, una historia que no es necesario, lo he dicho, repito mucho, no es obligación que continúe para siempre, pero más bien que tienen la facilidad de poder continuar hasta donde ustedes quieran. No necesitan delimitarla. Pueden tomarse todo el tiempo que quieran. Eh, ¿Por qué les menciono esta? Para que no cometan el error que yo cometí. Desde el principio a mí me gustó mucho el concepto de una campaña continua y cometimos muchos errores al principio, pero un consejo que vi por ahí de escritura. La campaña continua para muchos de ustedes, si les llama la atención el concepto, va a ser su obra maestra. Nadie escribe una obra maestra al primer intento. Si ustedes les gusta el concepto, les agrada, van a querer escribir una campaña continua, les recomiendo yo iniciar antes con una corta, con una larga si quieren, con one shots, con uno, con más, para que cuando ya tengan experiencia en el juego, desarrollen su campaña continua con las reglas que ya saben ustedes que utilizan, con los elementos que ya saben ustedes manejar. Para una campaña continua requiere experiencia. Pueden ir adquiriendo experiencia a lo largo de, sí, pero hay ciertos errores de principiantes que les puede arruinar una campaña continua si no tienen cuidado. Entonces, yo les recomiendo primero juntar un poco de experiencia. Si les llama la atención el concepto de campaña continua, y sé que a muchos Game Masters principiantes les gusta mucho el concepto de, no, es que voy a hacer una historia con mis amigos que va a durar años y van a explorar este mundo y van a poder hacer lo que quieran. Ya repetí varias veces ese ejemplo. Este, no se vayan por eso a la primera. Primero adquieran experiencia. Ese es mi consejo de respecto a las campañas continuas. Por eso la menciono, porque es muy fácil que te llame la atención esto y que suene muy chido. Sobre todo para los que quieran hacer esta historia con amigos cercanos, porque también vi en el cuestionario que les puse que muchos quieren hacer empezar a masterear con gente que no conocen y eso. A lo mejor este tipo de campaña sonaría ridículo, no manches, no quiero estar 10 años con personas que ahorita ni conozco. Pero para muchos que quieran desarrollar esto con sus amigos y eso, estas son interesantes, pero les recomiendo mucho primero conseguir experiencia. Así que, este, aún así quise mencionarle. Me faltan dos. Exploración. Mencioné una de exploración. Este es otro tipo de campaña indefinida, pero yo no la llamaría como campaña continua, porque este no tiene una historia clara. Es el objetivo o la mayor función que tiene una campaña centrada en la exploración es que permite una inmersión en el mundo. Como hace rato mencionó alguien, para los que sean fans del world building, este tipo de historia va a ser muy buena. Lo dicho, a todas las campañas continuas les recomiendo conseguir un poco de experiencia antes. Como ya mencioné, no se vean al principio con esta.
Pero en una historia de exploración también tiene sus ventajas. En esta no tienen un objetivo claro en la historia, todos los objetivos van a ser opcionales, van a poder interactuar con el mundo como ustedes quieran. Esta requiere experiencia porque van a tener que darles a los jugadores la sensación de que el mundo avanza, aunque ellos no lo vean. Entonces, por ejemplo, si van, imagínense esta situación con el ejemplo que ya di. Hacen su campaña de exploración, llegan al primer reino y el rey les dice que secuestraron a la princesa y que el reino está en peligro por eso. Y los jugadores dicen, ¿sabes qué? Pero no creemos podernos enfrentar a un dragón ahorita. Lo siento, no los podemos ayudar y se van al siguiente reino. Entonces, ustedes tienen que tener la experiencia para saber marcar consecuencias. ¿Qué va a pasar? A lo mejor van a generar una mala reputación, a lo mejor no, a lo mejor después el reino está en crisis porque la princesa murió, porque fue secuestrada, a lo mejor el reino cae, a lo mejor ahora otros héroes rescataron a la princesa y ahora tienen un grupo rival al que enfrentarse los jugadores. O a lo mejor nunca vuelven a oír de ese reino, simplemente se van y viajan a otro continente y ya no vuelven a regresar. Entonces tienen ustedes que saber lidiar con eso. Pero el punto de una campaña de exploración es más que los jugadores tengan la libertad de explorar estos mundos. Regularmente también se comienza a nivel bajo, pero en estas incluso se comienza con poco equipamiento o con poca información para que los jugadores, dependiendo del tono que quieran ustedes dar, para que vayan aprendiendo los jugadores, para que vayan consiguiendo cosas, para que vayan viendo. Este tipo de campaña también es muy interesante. Lo dicho, la función principal es sumergir a los jugadores en el mundo que ustedes creen, ya sea uno creado o lo dicho, uno que ya exista, por ejemplo. Puede ser de exploración espacial, exploración en el mar, de exploración en época medieval, en donde ustedes quieran. Este sí es comparable con videojuegos de exploración. Y ahí voy a utilizar igual una frase de uno de los diseñadores de juegos que yo admiro mucho, Mark Rosewater. Este, este tipo de juegos son más un juguete que un juego. Van a poder ustedes hacer lo que quieran con él, pero no tienen un objetivo claro. Eso lo hace más un juguete que un juego. No le quita lo divertido. Entonces, esto lo menciono para que tengan esa idea de que van a tener prioridades distintas a una campaña normal de rol, perdón, de rol. Entonces, compárenlo, por ejemplo, con Minecraft, donde inicias y no tienes un objetivo, no tienes una historia como tal que te obligue a seguir. O sea, sí tiene enemigos finales, pero no tienes, por ejemplo, un cuadrito en la esquina que diga objetivo derrotar al jefe tal, objetivo avanzar a la ciudad. Puedes hacer lo que tú quieras en el orden que tú quieras, y lo dicho, pues jamás enfrentarte a los jefes. Puedes construir tu civilización, puedes hacer un pueblo, puedes interactuar con aldeanos. Es más o menos el concepto que lleva una campaña de rol de exploración, que también se puede dar. De nuevo, estas lo menciono para que vean el potencial que tienen ustedes al ser Game Masters. Y de nuevo reitero, les recomiendo que no inicien con esto, que inicien con unas campañas de historias cortas, pero pueden llegar a esto. O sea, realmente a mí se me hace de las más interesantes también. Por último, hay otra que he visto poco, pero que también se puede dar, que le llamo yo episódica. ¿A qué me refiero con episódica? No sé si ustedes conocen, o se hayan dado cuenta, pero en muchas series de televisión están basadas en el concepto de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es una serie de libros en el que el personaje está claro cuál es, pero cada libro es, como dije hace rato, modular, independiente. Cada libro tiene su misterio, él lidia con el misterio y ya. El siguiente libro va a ser un misterio distinto, no va a tener que ver con ellos. Muchas series de televisión actuales, El Mentalista, el Doctor House, bueno, no, ni tan actuales, ya tienen tiempo. Las series policíacas, por ejemplo, las de doctores, todas esas tienen en común el concepto de que los personajes van a seguir ciertas historias, o sea, lo dicho, van a mantener su personalidad, su trasfondo, a lo mejor su trasfondo sí va cambiando y eso, pero cada historia va a ser una mini historia de un solo capítulo. Entonces, este tipo de historias también es una de duración indefinida, pero no necesariamente larga. Esta puede ser 2 capítulos, o pueden hacer 2 sesiones. Por ejemplo, si más adelante tienen ganas, pueden hacer otras 3. Si más adelante tienen ganas, pueden hacer otra. Lo dicho, esta más bien tiene la libertad de que la pueden cortar donde ustedes quieran.
no te da esa obligación de continuarla, porque cada sesión termina en un objetivo claro. Esto tanto es una ventaja como es una desventaja, porque cada sesión tienen que hacer que los jugadores ya sea resuelvan el misterio, cumplan el objetivo, lo que quieran, pero al mismo tiempo se ven obligados a planear todo de manera que pueda ser resuelto en una sola sesión. No suele haber niveles en este tipo de historias o no suelen tener tanta importancia porque la idea es que resuelvan, normalmente pues si han visto este tipo de series, normalmente los personajes resuelven cosas que van fuera digamos, de sus habilidades. Cada capítulo se enfrentan a una situación nueva que no la van a enfrentar de la misma manera, sino van a tener que usar los métodos que ya tienen para aplicarlos a una situación nueva. Eso lo hace interesante. Este tipo de series te permite explorar más a los personajes. Como ya mencioné anteriormente, hay algunas que van centradas en explorar el mundo, en explorar la historia. Esta va centrada en explorar a los personajes. Van a someter a sus personajes a diversas situaciones y a ver cómo lidian cada uno con estas diversas situaciones. Lo dicho, si lo quieren comparar con algo, estas son comparadas con las seriales en televisión, lo he dicho, con todas las policíacas, las de doctores, las de misterios, donde cada capítulo tiene que resolver ese misterio o curar a una persona, por ejemplo, en el caso de los de hospitales. ¿Hasta ahí alguna duda antes de que me quede sin voz? Ok, ok, creo que no. Entonces, lo dicho, estos son los tipos de campaña que ustedes van a tener a su disposición. Como dije al principio, el único requisito para este taller es que ustedes quisieran contar una historia. La tarea va a ser que en base a la historia que ustedes quieran contar, diseñen una campaña. Yo les recomiendo ahorita como objetivo del taller una corta. Tienen que tener un objetivo claro, el que ustedes quieran. Y lo dicho, no los quiero casar con Dungeons and Dragons, de la temática que ustedes quieran. Imagínense Star Wars, si fuera ciencia ficción, destruir la base espacial. Ahí está. Tirar el anillo en el volcán, eso es un objetivo claro. Conseguir la medicina que va a salvar a alguien. Ser el rey de los piratas. No, pero que tengan un objetivo claro, que sepan que los jugadores pueden cumplir o que pueden seguir mínimo. Incluso si fallan, eso también es un logro. Eh, Les recomiendo, cierto, ese punto me lo salté, debería mencionarlo. Lo voy a mencionar en la siguiente también. Una diferencia entre los videojuegos y los juegos de rol es que un videojuego puedes reintentarlo varias veces, pero un juego de rol no. Y muchos Game Masters le tienen miedo a terminar la historia y que los jugadores pierdan. No me gustaría que se hagan esa idea. No le tengan miedo a que todos los jugadores se mueran, por ejemplo, que fallen la misión. Más bien sepan que es una herramienta que también que tienen que está disponible al tono que quieran ustedes dar de la campaña. Lo hecho, si es una historia de terror y al final todos los jugadores se mueren, pues queda bien, la verdad, lo dicho, va con la temática. La sesión pasada les mencioné un sistema que se llama Paranoia, que es más de comedia, donde al final de cada sesión casi siempre se mueren casi todos los jugadores. Entonces, todo esto va a depender. El fallar una misión está bien dependiendo del tono que quieran dar. Lo dicho, si ustedes quieren ir por un tono épico, como que ahí es donde luego no cuadra que pierdan todos los jugadores. Pero si quieren dar un tono más realista o un tipo de historia diferente, no le tengan miedo a dejar que los jugadores pierdan. Eso puede pasar. Bueno, pero en fin, ahorita les recomiendo que tengan un objetivo claro, incluso si los jugadores pueden perder. Por ejemplo, si el objetivo es enfrentarse al dragón, con que se enfrenten, a lo mejor aunque pierdan la batalla o se les escapa el dragón o se mueran, el objetivo de ustedes era que se enfrentaran al dragón. Ya con eso lo cumplen. A eso me refiero con un objetivo claro. Yo les recomiendo diseñarla de 1 a 4 sesiones ahorita que empiezan. Lo dicho, puede ser un one shot, puede ser una sola sesión, y que lo cumplan un objetivo. Ya les expliqué más o menos cómo. Si quieren ampliar ese objetivo, claro, lo pueden ampliar a 4 sesiones e ir planeando sesiones chiquitas en medio. Yo les recomiendo, si ahorita quieren planear algo más largo, les recomiendo máximo 8,
De preferencia no pasen de ahí porque lo dicho, como muchos no han visto lo que dura una sesión, si no han mastereado todavía, puede que esas 1 a 4 sesiones se les convierta en 5 o 6, porque a veces dura más una sesión de lo que debería. También vamos a ver eso más adelante. Entonces, lo dicho, tareas anteriores ya les dejé elegir temática, elegir sistema y diseñar estadísticas. Ya tienen eso. El objetivo ahorita va a ser diseñar la campaña. Planteen su objetivo claro en la temática que ustedes quieran. Planteen cuántas sesiones quieren que dure y planteen un objetivo secundario para cada sesión, así como lo hicimos hace rato en el pizarrón. Esa va a ser su tarea. ¿Alguna duda hasta ahí? De hecho, vamos a ver esto mejor al final de la sesión de preguntas y respuestas. Voy a terminar aquí el video. De nuevo, muchas gracias por su atención a todos los que nos están viendo el video, ya sea en este año o en un año posterior, si todavía existe la humanidad. Este, si les gustó, realmente no quiero que le den like a nada ni se suscriban a nada, a pesar de que todos lo dicen. Si les gustó, hagan su propia campaña. Espero que diviértanse y con eso yo me sentiré gratificado. Si gustan, pueden seguirme en Twitter, que ya está muriendo. Probablemente pronto agregaré otra red social aquí. Si me están viendo de Facebook, pues ya me conocen. Pueden seguirme en Twitch. Voy a estar haciendo streams de vez en cuanto logre que mi computadora funcione para hacer streams. Y de nuevo, muchas gracias a Central Dungeon y a Tirando Roll por darme esta oportunidad de hacer este taller. Yo soy Skyrunner, esta fue la selección 3 del taller de Game Master. Muchas gracias a todos por verme. Bye.